Todos los días un ser querido cumple años. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí. Buenos días. Soy Carmen Enita Acevedo y a las 8:09 de la mañana estamos en Noticias con Café. 24 de marzo del 2026, martes. El día en que hay comisión total en el Senado de Puerto Rico, pero hay, sobre todo en el contexto de esa comisión total, dos noticias que no vamos a dejar pasar y que tienen total vigencia y pertinencia con lo que va a pasar hoy. Lo que siempre hemos dicho desde el día 1, la pelea entre el bando de Tomás Rivera Chats y la gobernadora Jennifer González Colón, se trata de quién tiene el control de los contratos millonarios del gobierno de Puerto Rico, de la chequera del pueblo de Puerto Rico. Parecería que la gobernadora ayer aceptó que eso es cierto. Vamos a un video corto de qué le dijo a los colegas periodistas que le preguntaron sobre la comisión total de hoy, que aparentemente va a ir y va a comparecer el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. Pero más importante aún, lo que el gobierno de Estados Unidos le vuelve a decir al Departamento de Educación, en momentos en que la gobernadora y Eliezer Ramos Párez, el secretario del Departamento de Educación, celebran que ese mismo departamento que hoy les dice que hay una auditoría que reclama que despilfarraron por lo menos 1.4 millones de dólares. Ellos dicen que les dio una carta para que salgan de la sindicatura. Y definitivamente tenemos que traer la evidencia, compartirla con ustedes. El documento es una auditoría que trajo a los auditores del gobierno de Estados Unidos, Inspector General Departamento de Educación, aquí el año pasado, en el mes de abril. Y quiero discutir con ustedes lo que trae esa auditoría. Pero definitivamente lo que vamos a traer hoy es lo que siempre habíamos dicho que iba a ocurrir y que ocurrió el pasado mes de diciembre. ¿A quién le dio contrato nuevamente el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats? Lo traemos con todas las pelos y señales, pero sobre todo en el contexto de la pelea, de la pugna entre el bando Tomás Rivera Chats, Carlos Johnny Méndez versus la gobernadora de Puerto Rico, y se atraviesa ahí el que está visitando a sus correligionarios en diferentes municipios, el ex gobernador Pedro Pierluisi. Pero vamos a ustedes, gracias por estar. Recuerden que siempre pueden donar a nuestro proyecto mientras estemos en vivo. ¿Qué va a pasar hoy con nosotros? No vamos a estar
en el circo que se va a constituir y que aparentemente desde bien temprano está constituido allí en el Senado de Puerto Rico. Pero sí vamos a hacer intervenciones a medida en que vaya pasando la vista, si es que se da de una manera coherente y se contestan preguntas, etc. Lo que ocurra lo vamos a estar compartiendo con ustedes, pero sobre todo voy a tratar de tener intervenciones con la compañera, colega periodista Wilma Maldonado del Centro de Periodismo Investigativo, que va a estar allí en las afueras. Ya mismo vamos a hablar de cómo se conformó la dirección del Senado de Puerto Rico para decirle a los periodistas cómo tenían que ir a cubrir. Interesante. Así es que vamos a hacer trabajo. Voy a tratar también de tener una intervención con el compañero Rodrigo Otero Goico, comparando notas precisamente de lo que ocurra, de lo que él escuche, de lo que él tenga acceso y podamos seguir hablando de lo que va a pasar allí con la puntualidad que siempre hemos querido tener, que es trayendo información que, sobre todo, observando lo que nadie observa y nadie le reporta al país. Gracias Florence por estar. Recuerden que pueden donar a nuestro proyecto siempre que estemos en vivo por este chat. Nelson Guzmán, Iber Grajales, Luz Díaz desde Winter Garden, está Efraín Borrero, Tito Crespo, gracias por tu aportación. Madeline Rivera, Heidi Ramírez desde Michigan, Gabinario, Vivian López Pérez, Benenic, Luis Daniel Ortiz, María Judith Colón, Ed Méndez, Olga Inés, Yuyo González, San Juan Paloma, Luz Colman desde Nueva York, buenos días, Carmen Dávila, H. Luis Guadalupe, Vivian Molina, saludos, está por ahí. Se me olvida si es Sandra Infanzón, espero que sí, Ariel Cartagena, Héctor Concepción, Luis Minerva Elías, Norma Rodríguez, María Colón Sánchez, Vivian Pérez, María Pérez, Rosa González, Ulises Osorio, Miguel Rivera, W. Teresa, Eneida Soto. También está por ahí María Crescioni, Hilda Rodríguez, Julia Rodríguez, Domingo Delgado, Aixes Camilo, Mildred Lozano, Hilda Cruz, Jorge Caballero. A rayos, está todo el mundo por ahí, José Rodríguez, Marisabel Santiago, José Ortiz, San Inocencio y no aquel, Meribé Martínez, Carmen Rodríguez, saludos, Edgar García, Puerto Rico Fishing Manía, saludos y te conocí el otro día, qué bueno siempre encontrarlos, ponte la foto por ahí, taguea Bonita Radio, y está por ahí también Norma Rivera, Ana Rosado, gracias Irving Maldonado por tu aportación, Maritza Figueroa. Vamos al mambo, gente. Hoy nos vamos a quedar en Puerto Rico, no porque no esté pasando nada, les recuerdo. Hoy son 50 años del terrible golpe de Estado de los militares en Argentina. Hubo una marcha, pero grande en la Argentina, muy grande, para precisamente recordar nunca más, que nunca vuelvan a pasar y están ahora mismo en un paralelo de aquello que hacían los militares, que negaban la historia, que desaparecieron 30.000 personas, que los mataron, que las abuelas y las madres de la Plaza de Mayo están allí todavía reclamando los cuerpos de los suyos. Y Javier Milei está haciendo exactamente lo mismo, tratando de que aquella historia se olvide y sobre todo tergiversando. Son 50 años de militares golpistas, asesinos, que fueron en algún momento llevados ante la justicia argentina. Que también es importante decirles dos pérdidas que hemos tenido. Yo personalmente, una gran amiga, que fue una gran feminista, fue una gran independentista, una mujer profesora universitaria, culta, una mujer con un compromiso con este país increíble, con la Universidad de Puerto Rico. Se fue el pasado sábado la gran amiga Margarita Mergal. Es hoy que le quiero rendir, sobre todo a título personal y con este privilegio que me da tener la oportunidad de ir a donde ustedes, que si no la conocen, que vayan en busca de su información. Fue una gran puertorriqueña, candidata a la alcaldía de San Juan por el Partido Independentista en el 1972. Muchas cosas podemos decir de Margarita, además de la gran amiga que fue. A toda su familia, a sus hijos Luis y Bimbi, a Iván, su compañero de vida, que está hoy también en una situación delicada de salud. Mi abrazo eterno. Y a ustedes, busquen la información, pueden ir a mi muro, en parte lo que dije allí, pero
Googleen Margarita Mergal y van a conocer a una persona espectacular que hay que rendirle mucho culto en este momento en que no está, sobre todo tratando de emular las buenas enseñanzas que nos dejó, a algunos más cercanos y a otros desde la cátedra en la Universidad de Puerto Rico. Mucho H para mi amiga, y el otro compañero que falleció fue un colega periodista también en el periódico El Vocero, el compañero Jorge Rodríguez, un excelente periodista cultural, teatrero, un tipo de mucha honra para nuestro oficio. Y vamos entonces a lo que hoy se espera que ocurra en el Senado de Puerto Rico. Yo he dicho que puede ser que Tomás Rivera Schatz tenga hoy la oportunidad de tratar de seguir hilando una historia para que él salga como el redentor de la vergüenza y la ética en el Partido Nuevo Progresista, a través de la denuncia que está estableciendo en con esa comisión total, y que viene increciendo para destacar que supuestamente tanto la gobernadora como Francisco Domenech son antiéticos, traquetean con los fondos públicos. No está claro, cosa que es una realidad, lo que ocurrió con Politank desde que se desvinculó supuestamente de esa empresa y esa corporación de cabildeo, Francisco Domenech. Y así se ha tejido, por lo menos en las últimas 3 semanas, con mucho ahínco y con mucha estrategia, sobre todo con los fotutos que tienen a nivel de los medios o de los productos, no les voy a llamar medios porque no lo son, de los productos de contenido, de los analistas que son del Partido Nuevo Progresista, pero no son de la banda de Jennifer González. Ahí están los de Leo Díaz de la Vida, Bienvenido Abajo, Mercader, Cristian Sobrino, que hace lo suyo en algunas intervenciones en medios tradicionales, pero sobre todo los fotutos que tienen en los llamados podcasts. Y lo que ha venido tratando de hacer Tomás Rivera Schatz con su Buenos Días Puerto Rico y las demás intervenciones digitales, sobre todo, que tiene. Eso se constituye hoy en esa comisión total. Podríamos esperar que llegue Francisco Domenech, diga que no va a decir nada. Ya hay teorías que dicen que va a ampararse en una opinión de la Oficina de Ética con relación a Verónica Ferraioli. O sea, son muchas las teorías, pero hoy es el día. A mí me ha parecido que los medios tradicionales, sobre todo, trataron o le han comprado la teoría. Obviamente hemos hablado muchas veces de cuáles son los elementos que tiene Tomás Rivera Schatz en los medios tradicionales. No así en los medios independientes, pero en los medios tradicionales ya llegó incluso a uno que él nunca había llegado, o que habían tratado, como dice una colega periodista, de hacer las paces con el periódico El Nuevo Día, pero ahora comparten cabildero. Así que incluso lo que se ha publicado en ese periódico, que antes fue incisivo contra Tomás Rivera Schatz, es como si realmente existiera una actitud y una conducta ética honorable de parte de Tomás Rivera Schatz, cuestionando lo que está haciendo el Ejecutivo. Nosotros trajimos información, lo hemos contextualizado de por qué eso es una falacia, que aquí lo que está ocurriendo es precisamente lo que coloca al Partido Nuevo Progresista en 2 bandos, por lo menos hoy, en lucha por los contratos del gobierno de Puerto Rico y el acceso a todo lo que le podría dar una ventaja a ese bando de Tomás Rivera Schatz para, más allá de tener acceso a los contratos, seguir manteniendo el quid pro quo con contratistas y dirigir las agencias públicas para finalmente llegar a un año eleccionario, tener la gente para hacer lo que quieran hacer con la reforma electoral, tener la gente en las agencias que vayan a ir a buscar los votos incluso de los encamados, etcétera, etcétera.
y seguir manteniendo el control que ha tenido el Partido Nuevo Progresista desde que se convirtieron en gobierno en el 2017. Hay dos cosas que yo creo que son importantes destacar para esta comisión total, desde lo amplio y profundo de la discusión de cómo se ha posicionado un bando y otro. Y es que desde que son gobierno en el 2017, el Partido Nuevo Progresista, sobre todo con la estrategia de Tomás Rivera Chats, utilizada por todos los amigos y los enemigos, pero recordemos la enemistad de Tomás Rivera Chats con Pedro Pierluisi caducó en bien poco tiempo. O sea, realmente no tuvo problemas. Los problemas que ellos tenían los resolvieron. Las lealtades con el país caducaron y las lealtades son con el partido y entre ellos. Y en ese contexto hay que decir que preparando esa plataforma llegamos al 2026 con las diferencias que son exclusivamente las luchas por quién tiene el control. Pero hay un andamiaje que obviamente en el 2026 se completa con la intervención de esos fotutos en las redes, en las producciones de podcast, que siguen dando la impresión que hay uno bueno y uno malo, dependiendo de cuál sea el momento. La mala es Jennifer González, dependiendo cuál sea el momento, es Tomás Rivera Chats y viceversa. Eso es a lo que nos enfrentamos en una comisión total de hoy, con definitivamente el principio institucional atravesado, por lo menos a la discusión, que el Partido Nuevo Progresista no parece importarle a ese liderato la institución de la gobernación y la institución del legislativo. Y aquí estamos hoy, unos medios que se preparan para ir a meter el micrófono en la boca. Ella dijo esto, usted dijo aquello. No hay nada de contexto. Por eso es que aquí tratamos de ser totalmente distintos a eso. Y lo que vamos a tratar de hacer a través de las intervenciones y que empieza con este programa es precisamente traer el contexto de por qué son tan importantes los contratos. Con información nueva. Porque nadie pensaba que en el contexto de lo que está ocurriendo con Francisco Domenech nos íbamos a encontrar con una auditoría del Inspector General de Educación Federal que dice exactamente por lo que pelean Tomás Rivera Chats y Jennifer González Colón. ¿A manos de quién llegan los contratos? ¿Cómo llegan? ¿A quiénes se les adjudica? ¿Y cuál es la capacidad que tiene la agencia de supervisar y de que no ocurra exactamente lo que ocurrió aquí? Que despilfarraron 1.4 millones de dólares y ahora no se sabe qué va a pasar con ese 1.4 porque la contratista dice que ella hizo el trabajo, que lo que pasa es que Educación no hizo lo que tenía que hacer. Fíjense que llegamos al mismo punto, a los contratos. En medio de todo esto, la gobernadora dice ayer que el problema de Tomás Rivera Chats es que ella le canceló contratos a sus allegados. Yo tengo, y lo dije desde el día 1, evidencia de que hay una cancelación de contratos en el caso de Anthony Maceira Sayas, MZLS, que es su corporación, el que tenía con el Departamento de Recursos Naturales, y que precisamente se cancela en medio de que hay una intervención del departamento y de Waldemar Quiles, su secretario, diciendo que va a empujar por olega administrativa la concesión de las casetas en La Parguera. Y lo que pasa en ese interín es que nos damos cuenta que se le cancela el 9 de marzo el contrato a Anthony Maceira y el jueves empieza la pelea entre Tomás Rivera Chats y la gobernadora ya abiertamente, ya con las faltas de respeto de unos y de otros como
Dijimos desde el día 1 como si estuvieran en kindergarten. A lo personal. A lo más pilla eres tú. Más cafre eres tú. Y así sucesivamente. Vamos a escuchar lo que dice la gobernadora. Yo no sé si la gobernadora, obviamente, debería tener evidencia de más. Pero me da la impresión de que estamos hablando solamente de ese, que ustedes se enteraron primero porque obviamente escuchan este programa. Vamos a escuchar a la gobernadora y regresamos al análisis. El secretario va a contestar las preguntas. Va a acudir a la cita. Correcto. ¿Y usted acudirá con él o...? No es algo que hemos discutido todavía. Todavía, gobernadora, porque sí, Esto es una vista más, ¿verdad? Esto es una vista más. Y yo ya he dicho y he referido a la sociedad que esto es una vista política, ¿verdad? Esto es un ataque político. Que así lo consideran. ¿le preocupa lo que pueda suceder mañana en la comisión Volvemos, total? esto es un ataque político directo al que es mi centro de la gobernación y que es mi director de campaña. Y yo hablé sobre esto, ¿verdad? En detalles la semana pasada, así que me reafirmo en lo que dije en aquel momento. Gobernadora, buscar por las preguntas, el presidente del Senado, Rivera Schatz, da la impresión de que se resta la capacidad y la autoridad de los secretarios de agencias que se mencionan. Mira, porque la directriz, siempre la directriz mayor que viene de su secretario de la Yo Gobernación. creo que aquí la intención del presidente del Senado directa es crear una sombra y un matiz de corrupción, porque sabe que el pueblo de Puerto Rico es intolerante, como lo soy yo, a la corrupción, y la gente va a ver que contrario a lo que él proyecta, hay acciones que se han tomado para bajar el gasto público. Y lo van a ver mañana, cómo se ha bajado el gasto público directamente en términos de los contratos del gobierno de Puerto Rico. Y quizás le moleste, ¿verdad?, que yo haya cancelado contratos de allegados de él. Y que eso al final del camino es parte de la razón por la que se cita esta ¿Qué vista. llegados son esos, gobernador? Ustedes lo verán. Gracias, gobernadora. Bueno, la gobernadora dice que lo vamos a ver, es decir, que hoy se va a ver que ella bajó el gasto público, que su gobierno bajó el gasto público, sobre todo el gasto de contrataciones. Yo quiero empezar por ahí porque hoy amanecimos también con un anuncio que no lo hemos visto, o por lo menos yo no lo he visto, si alguno de ustedes lo ha visto, publicado en un periódico que básicamente no circula y que no tiene, creo que no tiene lectoría, pero es un periódico en inglés que fue lo que quedó del San Juan Star y que se llama The San Juan Daily Star. Y este anuncio salió con el logo de la campaña de Jennifer González. Si esto es lo que la gobernadora va a repetir hoy, lo que va a repetir el secretario de la gobernación, pues yo creería que sigue siendo un uso incorrecto, ya no de los fondos públicos, porque si está con ese logo, me imagino que vamos a encontrar en algún momento un gasto de campaña de la gobernadora diciendo que pautó eso ahí. Honestamente, no sé a quiénes están dirigiendo el San Juan Daily Star, no sé si son tan parte de la campaña de Jennifer González que hayan podido hacer eso independientemente. Honestamente no lo sé. Pero como la gobernadora está tratando a Tomás Rivera Schatz, alegando que él está en campaña, pues le contesta con un anuncio de campaña. No lo he visto, vuelvo y repito, en algún otro lado. Si ustedes lo han visto, pues me dejan saber, pero realmente, de hecho, a mí me lo tuvieron que enviar porque no soy de las que ve esa publicación nunca. Y sería interesante ver o tratar de entender cuál fue la estrategia de solamente ponerlo en esa publicación que para colmo es en inglés. Y el anuncio está en español. Encima de eso, cuando la gobernadora le dice a los periodistas que el ataque es político, vuelve a ubicar a Tomás Rivera Schatz como esa persona que está en campaña y que quiere correr para algo. Yo creo que la suspicacia en algún momento
Y de hecho, Ivette ayer decía, y sí, yo tengo información de que él ha hecho encuestas no desde ahora. Ivette sabe que aparentemente hay encuestas, o él está haciendo encuestas que incluyen su nombre en este momento, pero el año pasado nosotros sacamos información, de hecho, y voy a volver a repetir, la persona que hizo esa encuesta es una encuestadora que no está entre los vivos en este momento porque fue una mujer que cometió, o sea, que se suicidó el año pasado. Y sí es una encuestadora de Caguas, una corporación que es la que le hace las encuestas a Tomás Rivera Schatz. ¿Por qué lo está haciendo? Vuelvo. Soy de las que cree que Tomás Rivera Schatz no va a correr para la gobernación. Le está abriendo el camino a otro. Y eso lo veremos en el camino. Veremos cómo la historia termina. Pero la gobernadora sigue insistiendo. Fíjense que dice que el ataque es político. Sigue insistiendo en que ella van a saber quién o quiénes, porque ella habla de más de un contrato, fueron los que ella ordenó cancelar, y es importante, ella ordenó cancelar. Si es el de Anthony Maceira y hay más, pues ya lo veremos, pero evidentemente en el asunto del Departamento de Recursos Naturales hay sus problemas, porque ese es su proyecto de administración. Esas son sus suegros. Esa es la disputa pública desde el día 1 que llegó Jennifer González, con que iba a tratar de colocar a los caseteros que están ilegalmente en la reserva de La Parguera, les iba a dar concesiones e iba a legalizar la estadía de ellos allí. Y 2 de esas personas son su suegro y su esposo, José Jovín Vargas. Ayer la gobernadora tuvo 2 publicaciones similares a las que van a escuchar, a las que van a ver. Y esta publicación fue de darle las gracias al alcalde precisamente de Cabo Rojo, Jorge Morales Huiscovich, y al alcalde de San Germán, porque ellos están respaldándola en su gestión. Su reconocimiento reafirma que estamos en el camino correcto, trabajando con compromisos, resultados para nuestra gente. Juntos seguimos cumpliendo y haciendo más por Puerto Rico. Después de esta publicación, publicó una del alcalde de Naranjito. 3 alcaldes. 3 alcaldes. Ni hablar de lo que la gobernadora no ha podido lograr. Ni siquiera con aquel que fue quien la apoyó todo el tiempo en la primaria contra Pedro Pierluisi, Carlos Johnny Méndez. Que lo menos que tenía el pasado viernes en Orocovis era a Eddie Charbonnier, el presidente de la Comisión de Hacienda, el que está viendo el presupuesto hoy del gobierno de Puerto Rico en la Cámara de Representantes con Pedro Pierluisi. Porque, yo insisto, quieren traer por la puerta de atrás a Pedro Pierluisi. Y lo que vamos a ver hoy definitivamente puede colocar a personas tan importantes como los que manejan el dinero de la reconstrucción, más allá del Departamento de la Vivienda con los CDBGR, como es Eduardo Soria. Y este personaje va a ser importante si es que esa comisión total se da como se tiene que dar, que todo el mundo haga preguntas. Además de las 72 preguntas que ya le adelantó Tomás Rivera Schatz al secretario de la Gobernación. El hecho de que la gobernadora dijera que todavía no ha discutido con el secretario de la Gobernación si iba a acompañarlo, también me pareció interesante. Porque no sabemos, honestamente, yo le soy bien honesta. Alguien me preguntaba en el fin de semana, ¿tú crees que ella va? Mira, yo creo cualquier cosa, porque este gobierno realmente de un lado y de otro, de cualquier bando, han sido impredecibles. Cuando una piensa que hay algo que está saliendo bien, ¡boom!, le embarran. Así es que lo que va a pasar hoy
va a poner, además de Eduardo Soria, importante, a jefes de agencia como el propio secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, que ya Tomás Rivera Chatz fue ayer al tribunal a pedir que lo obliguen a darle las 480 de José Sagardía. Como decía una amiga e internauta, esto es un estercolero. Y así lo están llevando. Mientras el país ve como las propias agencias del gobierno de Estados Unidos, aun cuando están en manos de la presidencia de Donald Trump, están diciendo que el gobierno de Puerto Rico se roba el dinero en el Departamento de Educación. Porque no supervisar y dejar que una contratista se lleve 1.4 millones de dólares y no hiciera el trabajo o lo hiciera tarde, es robar fondos públicos. No me importa si son de la China o de la Conchinchina, fondos públicos. Que la misma agencia dice que ese dinero se pudo haber utilizado para otras actividades y se fueron por el chorro de la corrupción y de la negligencia. Pero la secretaria del Departamento de Justicia, ¿ustedes la han escuchado en algo? Y aquí voy a hacer un paréntesis. Ayer la Contralora de Puerto Rico, Carmen Vega Fournier, dijo en una vista pública, precisamente defendiendo su presupuesto, que ella no podía asegurar que el 100% de los contratos estuvieran radicados en la oficina del Contralor. Eso quiere decir que aquello que nosotros sacamos en el 2024, en enero, después que la Contralora de Puerto Rico hiciera una auditoría en el Departamento de Hacienda y en AFAF, exclusivamente con los fondos del COVID, de que AFAF no había radicado 18 contratos, entre otros a nombre de las empresas de Federico Estuve. Carmen Vega Fournier lo vino a reconfirmar en el 2026. 2 años, Pedro Pierluisi y el Partido Nuevo Progresista en el poder, el Departamento de Justicia no hizo nada con la auditoría de la Contralora con relación a ese hallazgo que pone en entredicho al muchacho demandado de Tomás Rivera Chatz, que ahora quiere ser algo en el 2028, Francisco Pareja Licea. Que cuando yo lo confronté, dijo que no tenía nada que ver. Y Francisco Pareja Licea hoy, que se siente con la amiga de Tomás Rivera Chatz y le diga que no, que eso, bendito que fue Omar Marrero que se lo olvidó, que cuando sacó la Contralora la auditoría, jamás me voy a olvidar, 2 días más tarde, AFAF radicó todos los contratos. Y yo los encontré y los publiqué. En el 2024. ¿Y qué pasó con Francisco Pareja Licea? Se fue. Renunció al Departamento de Hacienda. Se fue corriendo para que ahora le venga a dar clases a la gente de servicio público. A decir que tiene que tener mucho cuidado en lo que dice Francisco Domenech, porque se cometen muchos errores en la comisión total. Porque él es el paladín de la vergüenza y de la ética. Y por eso es que la gente dice, Carmen Enid, pero ¿por qué tú traes esas cosas? Porque ese es el contexto que ustedes tienen derecho a saber, porque ese se está vendiendo como lo más importante para que la gente vote por él en el 2028. Y tiene el visto bueno de un medio de comunicación o de un programa de entretenimiento que quiere ser periodístico y lo que realmente es propaganda para el Partido Nuevo Progresista en ese canal. Y le dan el espacio y le crean la plataforma para tratar de convencer a la gente de que él es bien bueno porque se pone tenis caro. Y porque ahora él le dice a Pedro Pierluisi cómo era que tenía que gobernar, pero antes no podía porque si no iba a ser un golpe de Estado. Ojalá me esté escuchando Francisco Pareja Licea. Carmen Vega Fournier no es popular, no es independentista, no es victoriosa.
Y está exactamente diciendo lo que el periodismo dijo hace 2 años. Que ustedes no radican porque no les da la gana, porque no quieren que se descubra que ustedes a los que satisfacen es a los amigos del alma que le dan dinero cada 4 años. Y todos los años también, porque Federico Estuve y su familia no han puesto ahí casi $80,000 solamente en años eleccionarios, porque no pueden, tienen que hacerlo a través de todos los años. ¿Será importante el contexto, gente? Yo creo que sí. Vamos entonces a ver quién más. Estoy loca porque alguien le pregunte a Tomás Rivera Chats qué pasa que no habla de Manuel Torres Nieves. ¿Saldrá hoy? No lo sabemos. Pero yo quiero terminar con el asunto de dos líneas que tienen que ver con los contratos. En parte lo hemos estado discutiendo, pero ustedes saben que hace exactamente, hoy estamos a 17 días, Eliezer Ramos Párez y la gobernadora de Puerto Rico hicieron unas publicaciones, realmente enviaron unos comunicados de prensa diciendo que el Departamento de Educación de Estados Unidos le había dado el visto bueno al Departamento de Educación en Puerto Rico para sacarlo de la sindicatura de los fondos federales que provocó la corrupción por segunda vez en la historia del Partido Nuevo Progresista en esa agencia. Y tanto Eliezer Ramos Párez como la gobernadora dijeron que esto lo que suponía, y voy a traer esta imagen porque yo creo que es lapidaria, precisamente hablando de cómo los medios de comunicación repiten, no hay más allá de un comunicado evidencia de nada, y logran estos titulares. Claro, esta es la emisora del pueblo de Puerto Rico, WIPR, que en algún momento tuvo un noticiero que era un noticiero que cuestionaba el poder gubernamental, pero que de un tiempo a esta parte, sobre todo bajo la administración del Partido Nuevo Progresista, hacen lo que la fortaleza quiera. Gobernadora y el secretario de Educación logran ruta para la salida del síndico federal del Departamento de Educación. Y usted dice, Ave María, mira para allá, lo lograron. Eso fue el 7 de marzo, sábado, sobre todo, cuando yo no había visto administración que mande más comunicados de prensa de bobería, de asuntos que no se pueden constatar y que se los publican ad verbatim. Pues ayer se descubre una auditoría de la oficina del Inspector General del Departamento de Educación. Hay un inspector general en todas las oficinas, en todas las agencias del gobierno de Estados Unidos. Una oficina del inspector que es una que se replica a través de todas las agencias, porque ese es el que se supone que haga el trabajo de fiscalización de cómo están operando esas agencias y sobre todo la utilización de los fondos públicos. Pues esta auditoría, que como dije, trajo el año pasado, en el mes de abril, agentes de la oficina del inspector general del Departamento de Educación al Departamento de Educación de Puerto Rico a hacer esta averiguación, establece claramente que el gobierno de Puerto Rico utilizó a una contratista para hacer un trabajo alrededor de los fondos que vinieron para tratar de determinar si los estudiantes tenían aprovechamiento y cuál era el nivel de aprovechamiento que fue impactado en el caso de la pandemia del COVID-19. Y los fondos
ayuda de emergencia para escuelas de primaria y secundaria en el marco del Plan de Rescate Estadounidense, es decir, ARP, ESSER, por sus siglas en inglés. Pues yo quiero que ustedes sepan que esta auditoría dice que el departamento no se aseguró de que todos los servicios contratados y pagados con fondos ARP ESSER fueron prestados por el contratista. No se aseguró de que los fondos docentes, de que los docentes utilizaran los resultados de las evaluaciones de competencia académica de los alumnos para modificar sus planes de instrucción y ayudar a prevenir el fracaso escolar. Es decir, que lo que vinieron a hacer el Departamento de Educación, Eliezer Ramos Párez en principio, porque tengo que decir que esa auditoría se cubre el periodo en que se adjudicaron los fondos. Eliezer Ramos Párez era el secretario, pero recordemos que Yanira Raíces, sí, la misma Yanira Raíces que hoy trabaja con el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, la misma Yanira Raíces que está siendo investigada porque tajurió con sus certificaciones en el Departamento de Educación, fue la que implementó el contrato, o por lo menos lo adjudicó y lo enmendó. Y oigan esto, lo enmendó operacionalmente. Le dijo a la contratista, hazte esto otro, y no enmendó el contrato. Por lo que la contratista tiene defensa. Porque si se lo enmendaron de boca, porque fue literal. Así hay una intervención de una testigo del Departamento de Educación que dice que en efecto, eso fue lo que pasó. Fue de boca. Y ahora dice la contratista, que vamos a ella ahora, que ella hizo el trabajo, que ella entregó las evaluaciones, pero el departamento no hizo lo que tenía que hacer con las evaluaciones. Esto es una auditoría de la Oficina del Inspector General. 10 días más tarde, la entregan el 17 de marzo. 10 días más tarde que la gobernadora haya dicho que Linda Majón le dijo que iban a sacarlo de la sindicatura. Que entregaran un plan correctivo para sacarlos de la sindicatura. El mismo Departamento de Educación, que tiene un inspector general que le dice, tajuriaron, despilfarraron 1.4 millones de dólares de los 3.9 que se le dio a esta contratista. Pero ¿quién es la contratista? Pues ¿quién va a ser? Una buena PNP. Aquella que fue secretaria en el 2009 y no duró 8 meses. Odette Piñero Caraballo. Odette Piñero Caraballo, que se defendió de los hallazgos de la oficina del inspector. Y ahí es que dice, yo hice el trabajo y lo entregué, pero ellos no hicieron nada con el trabajo. Pero si escandalosa es la exsecretaria que montó un tinglao y todavía al día de hoy tiene contratos con el gobierno de Puerto Rico, ya no tiene con el Departamento de Educación. En julio se le venció el último. Pero hoy le queda uno con rehabilitación vocacional. Esa buena PNP, su proyecto tenía que supervisarlo nada más y nada menos que la Secretaría de Asuntos Académicos y Programáticos del Departamento de Educación. ¿Y quiénes ustedes creen que era el secretario auxiliar después que no pudo ser secretario del departamento? Un buen PNP, secretario auxiliar de Asuntos Académicos y Programáticos, Ángel Toledo, el hoy senador, el que se pasa gritando en las intervenciones en el Senado de Puerto Rico porque a él nadie, ni un independentista, ni nadie de la minoría, le puede decir que el Partido Nuevo Progresista no lo hace mejor cuando gobierna. Este es
Y Ángel Toledo era el que se suponía que supervisara bien ese contrato, pero no lo hizo. Pero usted sabe, además de por qué no lo hizo. Según la auditoría, esto dice la auditoría, porque la persona que pusieron a cargo del programa era una persona que no tenía capacidad ni experiencia para supervisar ese tipo de proyectos. Pero yo les aseguro que era un buen PNP. Y cuando vamos a hablar hoy, o intenta Tomás Rivera Schatz hablar hoy, de lo que hace el Ejecutivo, que no es ético, que no es moral, dice él, que él sí es moral, pero los que están frente a él, Francisco Domenech, la gobernadora, y todos los que están adjudicando contratos en el Ejecutivo, no lo son. Yo vuelvo y digo, esto es un burro diciendo orejón a otro. Tiene a Yanira Raíces y tiene a Ángel Toledo de senador y a Yanira Raíces de ayudante suya en la oficina del presidente por destaque, a pesar de que está siendo investigada por ética por lo que traqueteó con sus certificaciones que son ilegales, sostiene. Incluso aquellos que han ido a los tribunales, directores y supervisores que tuvieron que ir a los tribunales porque a Yanira Raíces le dieron una certificación ilegal y a ellos no se la quieren cumplir. Y encima de eso, tiene un senador que era el que se suponía que velara por los fondos públicos y no lo hizo. Y ustedes me dirán, caramba, si eso hubiera salido antes. Ah, claro, estoy de acuerdo. Debimos haberlo tenido antes, posiblemente si hubiéramos hecho las preguntas, sobre todo los que día a día tienen un salario de un medio de comunicación para hacer preguntas vigentes y lo que hacen es pasear los talking points del Partido Nuevo Progresista. Tienen razón, el periodismo tiene su responsabilidad. Pero por eso yo no voy a dejar de traerlo. Y este es el contexto correcto de lo que va a pasar hoy en esa comisión total. Esto es lo que pasa todos los días en las agencias. Esta es la que 2 veces ha tenido un secretario convicto por corrupción. Como decía un internauta en referencia a la historia cuando la publicamos esta mañana, el Departamento de Educación, así como otros como el Departamento de la Familia, es la ATH del gobierno del Partido Nuevo Progresista. Ahí están los fondos públicos y cómo los administran. Y por último, es increíble que hoy podamos decir que está cuadrado el asunto de los contratos de Anthony Maceira en el gobierno de Tomás Rivera Schatz. Y voy a decir que también en el gobierno de Jennifer González, porque tiene contratos con AFAF. ¿Ya se los cancelaron? No, eso no dice la oficina de la Contralora. Dice que todavía los tiene ahí. Tiene contratos con Genera, con Luma. Y ustedes saben que yo les había dicho que durante el 2025, empezando en febrero, el licenciado Anthony Maceira, a través de su bufete MZLS, donde se sienta el ex juez del Tribunal Supremo, Edgardo Rivera, tuvo contratos disculpen, pero se me fue aquí, no sé por qué no tengo, déjenme ver si aparentemente se me fue el audio, pero bueno, aquí estamos. Tuvo contratos desde febrero hasta junio del 25 y de julio del 25 nos enteramos ahora a junio 30. Tiene contrato. Pero lo más interesante es que aquellos fueron $330,000 en 10 meses. El nuevo contrato de Anthony Maceira, MZLS, que es la corporación que administra a su madre,
tiene nada más y nada menos que $180,000 de julio del 25 a junio del 26. De febrero a diciembre del 25, Anthony Maceiras tuvo $330,000 con Tomás Rivera Chats como presidente del Senado. Y dice Tomás Rivera Chats que el problema no son los contratos, que el problema no es que el Senado tenga contratos leoninos, que el problema no es que el Senado gaste a manos llenas los fondos públicos. De diciembre del 25 a junio del 26. $180,000. Ahí está el contrato. Cuando se le venció los últimos $180,000 que tuvo de julio a diciembre. No fue un año completo. En 10 meses tuvo $330,000 en contrato. Hoy Anthony Maceiras tiene un contrato nuevo exactamente de $180,000. Tomás Rivera Chats. ¿Y esto qué es? Esto es moral. Esto es ético. Esto habla bien del Partido Nuevo Progresista, que usted es el presidente del Senado. Esto es parte de lo que usted le vende a sus correligionarios, de por eso es que usted es mejor que la gobernadora. Esta es la verdadera discusión de hoy en una comisión total. Los contratos, ¿quién los tiene? ¿Quién gana más? ¿Quién se va a echar más al bolsillo? ¿Quién va a tener más Mercedes? ¿Quién va a tener más oportunidad de tener la cartera llena para hacer anuncios en la próxima elección general? Y el pueblo, literal, que se joda. Nos fuimos. Gracias por estar. Recuerden, pueden ir a bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, hacer sus donativos allí a través de PayPal, tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en Bonitas Radio ATH Móvil, Periodismo 21 ATH Móvil, y siempre a través de cheques y giros postales a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21. Y allí enviarlos a PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Más tarde estaremos conectados, haremos una intervención según veamos cómo se está moviendo aquello allí. Y no se olviden que compartan todos nuestros contenidos, díganle al mundo que se suscriban y, si es posible, que apoyen este proyecto de periodismo de investigación y análisis, periodismo independiente. En eso estamos. Seguimos y seguimos aquí. Nos vemos más tarde. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.